bienvenidos a la Escuela de Capacitación Bíblica de la Iglesia Cristiana Renacer. Estamos estudiando la materia que hemos llamado los libros del libro. Usted sabe que la Biblia es el libro por excelencia y está formado por 66 libros y cada uno de ellos está conectado entre sí, llevando adelante un hilo espectacular del plan de salvación de Dios, increíble, maravilloso. Ojalá que usted ya se haya leído toda la Biblia completa. Si es así, vuélvela a leer otra vez, porque todo lo que Dios tiene para nosotros es inagotable. Cada vez que leemos un versículo, cada vez que leemos un pasaje que ya hemos leído otras veces, Dios nos sigue hablando de diferentes maneras, y esa es la palabra de Dios viva y eficaz, como lo decíamos en la clase pasada en Hebreos. Y hoy vamos a ver el libro de Santiago, y el libro de Santiago nos habla también acerca de la palabra de Dios, pero que la pongamos en práctica. Dice Santiago 1 del 22 al 25, dice: pero sed hacedores de la palabra, y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, este es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural, porque él se considera a sí mismo y se va y luego olvida cómo era. Mas el que mira atentamente a la perfecta ley, la ley de la libertad, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, este será bienaventurado en lo que hace. ¿Usted quiere ser feliz? ¿Usted quiere recibir la bendición de Dios en todas las decisiones que tome? Debe ir a la Biblia, tiene que ir a la palabra de Dios, porque es la fuente inagotable. Olvídese del chat GPT que está ahora, ¿no? Está en boga y cada vez parece que todo el mundo tiene que preguntarle al chat. Usted vaya a la Biblia, vaya a la palabra de Dios, porque ahí están las respuestas para la vida. Está la palabra de Dios, son las promesas del Señor que nos dan dirección espiritual, que nos dan sabiduría permanentemente, y no es solamente para escucharla, sino para ponerla en práctica. Por eso hay algo que no nos da la inteligencia artificial. La palabra de Dios dice que nos ha enviado al Espíritu Santo dentro de nosotros, que es superior a todo. El Espíritu Santo nos da dirección, nos ayuda a ver el camino, nos muestra cuando estamos bien, cuando no estamos tan bien. Así que hay dirección del Espíritu Santo. Te animo a seguir buscando la palabra de Dios, que la leas, que la interpretes correctamente y que la apliques a tu vida en todo momento. Vas a ver que el crecimiento espiritual en tu vida será... nadie lo podrá detener. Tú vas a crecer siempre buscando lo mejor de Dios, y Dios bendice a aquel que se preocupa, que busca, que está ahí atento a lo que Dios quiere hablarle. Así que te animo a seguir buscando siempre la palabra de Dios. Vamos a ver hoy el libro de Santiago, y el libro de Santiago corresponde a lo que vamos a llamar epístolas generales, y aquí lo tenemos, es el primer libro puesto allí en las epístolas generales, bien conectado con muchos pasajes, incluyendo del Antiguo Testamento. Así que presta atención a Santiago, porque nos habla mucho el Señor de la parte práctica de la fe. Aquí hay otro gráfico que tal vez ustedes ya lo conocen, y en epístolas generales, pues aquí tenemos al libro de Santiago. En este caso, el que hizo este dibujo ha puesto a Hebreos en las epístolas generales, así que el segundo sería Santiago. Nosotros en la clase pasada decíamos que el libro de Hebreos para algunos es del apóstol Pablo, otros no tanto, así que está ahí, pobre. Decimos como que no sabemos dónde ponerlo, si epístolas pastorales, en las epístolas de las iglesias o en epístolas generales, ¿no? Por justamente esto. Así que si lo incluimos en epístolas generales, el que le sigue entonces será el libro de Santiago. ¿Por qué llamamos epístolas generales? Lo llamamos porque el tema que contienen estas cartas son en sentido general, ¿no? Es para todas las personas, es para toda la iglesia. Hay muchos aspectos, muchos temas que han introducido los autores, y que son de carácter general. No es que está hablándole a un pastor de una iglesia, no le está hablando en una dirección exclusiva, no es que son cartas exclusivamente de un solo tema, son variadas. Y estas cartas, bueno, también decimos que son homónimas, es decir, tienen el nombre del mismo escritor, del mismo que la escribió siendo inspirado por el Espíritu Santo. Así que cuando prestemos atención a las epístolas que vamos a estar viendo, hoy vamos a ver Santiago, en las próximas
veremos la primera y segunda carta de Pedro, después vamos a ver la primera, segunda y tercera de Juan, y también después la epístola de Judas. Lo interesante de esto es que Santiago, como Judas, son hermanos de Jesucristo. No solo hermanos en la fe, eran hermanos de familia. Ambos eran hijos de María. Usted sabe que, según la Biblia, según Mateo, José no conoció a María hasta que dio a luz a su hijo primogénito, ¿no es cierto? En este caso estamos hablando de Jesús, y después nacieron todos los demás hermanos. En el hebreo, cada uno de los hermanos es la palabra adelfos, que no da lugar a primo, pariente o lo que sea. Tampoco son hijos de José, porque son menores de edad en cuanto a el Señor Jesucristo, y siempre Jesús era como el hermano mayor de ellos. Entonces hay que prestar atención a todo esto. María ya no fue más virgen, y la verdad es que según la palabra de Dios, ellos fueron hijos de María. Por eso vamos a hablar de Santiago, que es uno de los hijos de María y José. Así que bueno, en esta carta, como en otras de ellas, vamos a encontrar mucha doctrina, pero mucha práctica cristiana. No es solamente teoría, hay que llevarlo a la acción, a la vida diaria, a las decisiones que tomamos todos los días, ¿no? Hay que tener cuidado de interpretarla correctamente. No es poesía esto. Esto es una carta. Cuando usted lee una carta, sabe que hay un destinatario y hay alguien que la escribe. Entonces el escritor, bueno, tenemos algunos datos de los escritores, pero también a quién va dirigida esa carta. Así que esos destinatarios, ese remitente, tiene algunas características que podemos extraerlo de justamente analizarlo como una carta. Y como carta tiene un propósito. Tiene un saludo, una introducción, luego un desarrollo y al final un saludo final, ¿no? Todo eso hace a una carta. Así que deberíamos leerla de corrida. No va con tomar versículos aislados, sino todo el contexto para entender todo lo que está diciendo el escritor y hacer una buena hermenéutica de la palabra de Dios, ¿no? Así que bueno, vamos a hablar de Santiago, y Santiago hace referencia a el hermano del Señor. ¿Y cómo llegamos a Santiago? La verdad es que Santiago tiene que ver con San Jacobo. ¿Cómo llegamos a esto? Porque cuando la Biblia se tradujo al español, se tradujo primero del latín. Y el latín decía así: Sanctus Jacobus. Con el paso del tiempo, las terminaciones se fueron perdiendo, entonces quedó Sankt Jacob. Entonces, la unión entre Sankt Jacob hizo que en español tengamos la palabra Santiago. Por eso cuando hablamos de Santiago estamos hablando de San Jacobo. Jacobo es el mismo nombre que justamente lo tenemos a Israel, ¿no? Que el Señor le cambió el nombre por Israel, pero se llamaba Jacob, o en este caso Jacobo también en el Nuevo Testamento. Así que vamos a ver entonces a Santiago. Cuando usted empieza a leer Santiago va a decir a las tribus de la dispersión. ¿A qué se refiere con esto? Pues aquí está entonces Jerusalén, ahí está el centro, ¿no es cierto? Jerusalén, entonces, el centro de los judíos, comenzó con persecución y sobre todo a los cristianos. Así que esa persecución hizo que los creyentes se desparramaran por todo este mundo conocido. Pero aún así ya había habido mucha persecución anteriormente, así que muchos de ellos ya se habían salido de Israel a vivir en diferentes lugares del mundo conocido romano. Así que Santiago entonces le escribe a todo aquel que quiere leer su carta, que corresponde a todo este mundo, que en un principio, obviamente usted sabe que si leemos el libro del libro de Hechos, vamos a encontrar que los primeros cristianos eran todos judíos. Eso nos da una pauta aquí para entender de que Santiago escribe mucho al pueblo judío. Y esto es porque hubo un dato muy particular en la historia, y lo vamos a estar analizando para entender bien por qué se refiere a esto, ¿no? En el año 49 se escribe esta epístola, y algo pasa después del 49, entre el 49 y el 50, y es Hechos capítulo 15.
¿Por qué esta referencia tan importante? Porque en Hechos 15 se reúne toda la iglesia, no solamente de judíos, también de los gentiles que se estaban convirtiendo por el ministerio del apóstol Pablo y los seguidores de este apóstol. Se reunieron porque había una mala influencia de algunos judaizantes que decían que los cristianos gentiles que no eran judíos, primero tenían que hacerse judíos para después llegar a ser cristianos. Y eso no era inadmisible. Por eso es que el apóstol Pablo, junto con otros seguidores, fueron a Jerusalén, hablaron con los otros apóstoles que el Señor había levantado, ¿no? Entonces llegaron al acuerdo de si el Espíritu Santo está bautizando a los que no son judíos, a los gentiles, ¿quiénes somos nosotros para impedir que el Espíritu Santo obre de esa manera? Por eso es que a partir de ahí se considera la iglesia, tanto judío como gentil, son del mismo pueblo, un pueblo unido. Así que no hay diferencias entre judíos y gentiles, ni para Dios ni para la iglesia. A partir de ahí es entonces que cuando se habla de la iglesia, se habla en un sentido general, ya no se habla de judíos, se habla de todo tipo de creyentes. Ese punto es un punto de inflexión en la historia de la iglesia cristiana. Por eso decimos que cuando vamos a analizar el libro de Santiago y encontramos muchas referencias a los judíos, muchas referencias del Antiguo Testamento, y entonces esto es un apoyo para entender de que esta carta se escribió antes del concilio de Jerusalén. Así que es antes del 50 después de Cristo. Por eso esta carta está entre el 48 y el 49. Más o menos por ahí es que escribe el hermano de Jesús, Santiago, escribe esta carta que lleva su nombre. El propósito de esta carta es, bueno, corregir algunos falsos conceptos, falsas enseñanzas que se estaban metiendo entre los creyentes y ya había que corregir, ¿sí? Imagínense que no pasaron muchos años donde algunas cosas se habían interpretado mal y el mismo diablo haciendo estragos hasta el día de hoy, ¿no? Tratando de cambiar la palabra de Dios, que pensemos de otra manera, que no era tan así como lo que Dios quiso decir, que Dios cambia de opinión y tanta cosa que el diablo se mete hoy también para dar esos puntos de vista. Bueno, la verdad es que también había que corregir un error de práctica, ¿no? Había que enseñar que no era solo teoría, la fe y la palabra de Dios. Había que llevarlo a la práctica, había que ponerlo en acción, ¿no es cierto? Y bueno, también ese testimonio de que los creyentes tienen que ser positivos, confesar lo que estaba en su corazón, transmitirlos a otros también. Así que todo esto nos dice Santiago para poder motivarnos, para buscar lo mejor de Dios en nuestras vidas y transmitírsela también a los demás. Si tenemos un versículo clave de todo el libro de Santiago, nos podemos quedar con el capítulo 1, versículos 19 y 20, que dice: Por esto, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar, tardo para irarse, porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Así que hay que dejar obrar la justicia de Cristo para poder ver después todo lo que Dios hace en nuestras vidas. Este cuadro va a ser importante para cuando tú leas e investigues el libro de Santiago. Porque para Santiago la fe verdadera es crucial. Ese es el punto clave, es la frase clave de todo el libro, fe verdadera. Hay mucha fe, hay una fe superficial, hay otra fe mezclada, hay otra fe que no viene de Dios. La fe verdadera, entonces, tiene que estar sometida a diferentes pruebas para darnos cuenta que realmente es verdadera. Si es teoría y nunca la hemos evidenciado, entonces, ¿cómo sabemos que esa fe es verdadera? Entonces, para darnos cuenta, esta fe verdadera entonces tiene que pasar un proceso de las pruebas, y cuando se enfrentan las pruebas, entonces va a producir madurez. Y así vamos a hablar con cada uno de estos aspectos que Santiago pone en evidencia, ¿no? Que la fe tiene que pasar por diferentes filtros, diferentes situaciones que tenemos que enfrentar. Así que una de ellas, y lo primero, va a tener que ser las pruebas, ¿no? Aquí está, la prueba para que produzca madurez. ¿Qué es fe verdadera? Bueno, es la fe que viene, pero que la produce el Espíritu Santo dentro de nosotros, ¿no? Y se manifiesta exteriormente con fruto, con resultado, ¿no? Con obras que evidencian que este corazón ha sido transformado.
Así que es importante, ¿no?, tener en cuenta lo que es esa fe verdadera, y que lo primero que dice Santiago es que tienen que pasar por la prueba, ¿no? Dice, hermanos, tengan sumo gozo cuando halléis en diversas pruebas. Así que hay que añadir siempre gozo. Cuando usted está pasando diversas pruebas, me imagino que alguna prueba seguro que hoy está pasando, ¿no? Bueno, esa prueba, recuerde, lo que Dios quiere ver usted es gozo. ¿Por qué gozo? ¿Por qué no otra cosa? El gozo manifiesta que usted está satisfecho con Dios, que en su corazón, de manera interna, usted sabe que está en la voluntad de Dios y lo que le está pasando ayuda bien. Eso dice también Romanos, ¿no? Las cosas que están alrededor suyo, las pruebas, las presiones, las situaciones difíciles, es que Dios tiene una salida. Dios algo va a hacer con esa situación. Cuando usted tiene gozo, entonces está diciendo eso. Confío en Dios, sé que Dios tiene control, sé que el Señor nos va a ayudar, sé que el Señor tiene los recursos que necesitamos para seguir adelante. Así que el gozo manifiesta que usted está conectado con el Señor, que está esperando en Él. Así que cuando usted tiene gozo en la prueba, dice que produce paciencia. Paciencia no significa que Dios me tiene que sacar de la prueba cuando yo le digo, cuando yo quiero, y ya mismo es. Muchas veces el Señor permite que algunas pruebas sean un poco más largas de lo que nosotros pensamos, porque quiere desarrollar valores que son más importantes que el resultado de esa prueba. Valores dentro de nosotros. Y es este valor, por ejemplo, la paciencia que está aquí, esta paciencia que al final se hace perseverancia, para Dios es sumamente importante, porque está diciendo que usted va a esperar en Dios el tiempo que haga falta, porque sabemos que solamente Dios trae la respuesta para las necesidades. Entonces aquí esa paciencia va creciendo, y si usted puede crecer en paciencia, entonces va a crecer madurez. La Biblia dice que sean perfectos y cabales sin que os falte cosa alguna. Así que Dios quiere que nosotros maduremos. Dios no quiere que seamos adolescentes toda la vida, que todo el tiempo seamos como niños, ¿no? Niños en la manera de pensar, ¿no?, para no ser propensos al mal, pero maduros a la hora de tomar decisiones, ¿no? Entender de que ya no es todo ya cuando yo quiero, pataleo y lloro y grito, sino en el momento en que Dios dice las cosas que Él las va a producir. Eso me hace madurar. Así que la madurez es lo que Dios espera de cada uno de sus hijos. Estamos viendo eso, ¿no?, que realmente eso es lo que debe suceder en nuestra vida. Así que esta es la recomendación de Santiago. Si quieres tomar buenas decisiones, si quieres avanzar en madurez, pues cada vez que pases una prueba, la fe te va a decir, ten gozo, el Señor está contigo. Ahora, ¿qué pasa si no es fe verdadera? Va a pasar que en esa misma prueba vamos a entrar con dudas. Oh, yo no sé si esto será de Dios, yo no sé si el Señor estará conmigo, esto me parece que el Señor me está castigando, y tantas otras dudas que vienen. Ojo que acá es donde el diablo se mete con sus susurros, ¿no? También el mundo te presiona, ¿no es cierto? Por el otro lado, acá tenemos el mundo, ¿no? Gente que no conoce al Señor te va a decir, estás loco, ¿cómo puede ser que si Dios te ama te has metido en estas situaciones? Muchas presiones para que siembres duda, ¿no? Y si tú tienes duda en la prueba, dice Santiago, léelo despacito, que vas a terminar en impaciencia, inconstancia, y acá es donde dice el hombre de doble ánimo, es inconstante en todos sus caminos. Eso se traduce en inmadurez. Nunca vamos a crecer si cada vez que tenemos una prueba empezamos con duda, con queja, con murmuración, con falta de fe, incredulidad, porque nos desenfoca totalmente. Por eso, vuelve al consejo de Santiago. Mira, en la misma prueba, pon gozo a tu prueba, ¿sí? Porque ahí verás que hay crecimiento espiritual. Así que cuando la fe se enfrenta a las pruebas, ¿sí?, lo que va a producir es madurez. Ahí, acuérdate el cuadro que estamos viendo, ¿no? Cuando la fe verdadera se enfrenta a las pruebas, produce madurez. Tenemos que crecer, tenemos que saber que Dios nos ayudará en este proceso, porque el Señor es el interesado para que nosotros pudiéramos avanzar, crecer y madurar en el Señor. Después del capítulo 1, del versículo 13 al 18, deja la prueba para hablar de la tentación.
No es lo mismo prueba que tentación, ¿no? Las pruebas son esas situaciones difíciles que Dios permite para que nosotros crezcamos. Pero las tentaciones no es que Dios manda las tentaciones, no. Acá está el diablo, el mundo, la carne, ¿no? Provocando las tentaciones. No es el fin de crecer, sino el fin es que caigas, seas arrastrado por esa tentación, que cometas un pecado y te alejes del Señor. Entonces las tentaciones no vienen de Dios. De hecho, Santiago dice que la tentación es que Dios no tienta a nadie. Es el diablo el tentador y él es el que produce la tentación. Y ahí Santiago dice que comienza en nuestra concupiscencia. ¿Qué es esa palabra? Concupiscencia significa el bajo deseo o el deseo que me lleva a hacer lo malo, ¿no? La carne, decimos también. ¿Qué es la carne? Es la vieja naturaleza que tenemos dentro de nosotros que tiende a hacer lo malo, que quiere hacer el pecado, ¿no? Cuando Dios dijo que la fornicación es pecado, ahí está la carne tirando porque eso me gusta, ¿no? Pero Dios dice que eso es pecado y me hace daño espiritualmente. Entonces tengo que volver otra vez a darle lugar al espíritu para que siempre tomemos decisiones espirituales. Así que este proceso de tentación, la fe va a pasar por ahí. Va a pasar, va a ser probada también en la tentación. Y cuidado porque el diablo nos quiere llevar a la destrucción. Pero ahí uno va a estar siempre firme en el Señor. Si tu fe es verdadera, cuando pases por un momento de tentación, va a producir en ti firmeza espiritual. Así que decimos, cuando la fe verdadera se enfrenta a la tentación, va a producir firmeza espiritual. Allí estarás. Eso es lo que dice Santiago, ¿no? La fe frente a la tentación va a estar firme. Ahora, capítulo 1, del 19 al 27, nos dice que la fe tiene que pasar por otro proceso, frente a la palabra de Dios. Cuando Dios te habla, ¿qué haces? ¿Qué hacemos nosotros cuando Dios nos ha hablado? Leemos la Biblia y nos dice que algo no está bien en nuestro corazón. ¿Cómo cambiamos? Vamos a la iglesia, escuchamos una predicación que Dios directamente nos está hablando y nos dice: hay algo que no está bien en ti, tienes que cambiar. Hablamos con otro hermano y de pronto este hermano comparte algo con nosotros y el Espíritu Santo adentro nos dice: mira que hay algo que tienes que cambiar, y uno dice: ¿qué tengo que hacer ahora? ¿No? Porque ya de tantas maneras me ha hablado Dios y voy a tener que reaccionar. Así que cuando hay fe verdadera, tu corazón está sensible para escuchar lo que dice la palabra de Dios y llevarla a cabo, ponerla en práctica. Así que aquí Santiago nos dice que tenemos que implantar la palabra. La palabra implantar, ¿no? Tiene que ver con que eche raíz en tu vida y que la palabra de Dios sea la que modele tu forma de ser, gobierne tu conducta, tome control de tu carácter, ¿no? Así que lo que debemos hacer es ponerla en práctica, y eso tiene que ver con una vida sujeta al Espíritu Santo, recordándote la palabra, tomando buenas decisiones. ¿Qué dice Dios? Antes de tomar una decisión, piensa: ¿hay versículos bíblicos que me guíen acerca de esta decisión que debo tomar? Bueno, ahí entonces tendrás una buena decisión. Pero muchas veces vamos a la Biblia no por buscar una decisión, sino por encontrarnos con Dios, para que Dios nos hable. Y de pronto dice Santiago que es como un espejo, ¿no? Cuando tú vas a un espejo, te enfrentas con ese espejo todos los días y ves que tienes que peinarte, cambiar algo, no arreglarte mejor, cómo está tu ropa. Bueno, la idea es que uno va al espejo porque quiere cambiar algo. Es lo mismo cuando vamos a la Biblia. Si vamos a leer la Biblia simplemente para que nos dé un versículo que digamos: estás muy bien, sé feliz y vive como quieras, puede que encontremos algún versículo parecido, pero no es lo que Dios quiere enseñarnos. Si vamos a la Biblia como un espejo, significa que algo debemos cambiar. Cada día algo podemos ser perfeccionados. En algo el Señor puede cambiar nuestra conducta, nuestras reacciones, nuestros sentimientos. Así que debemos someternos a Dios, ¿no? Así que fíjate que cuando esta fe se enfrenta a la palabra de Dios, dice que va a producir frutos, ¿no? Así que volvemos aquí. La palabra de Dios produce en nosotros frutos. Ahí está. Eso es lo que hace, ¿no? Cuando nos sometemos a lo que dice la palabra de Dios, ¿no? Ese sometimiento lo que hace es producir un resultado. Fruto tiene que ver con resultado, ¿no? Has sembrado alguna planta y cuando ves el fruto, pues ahí te das cuenta de qué tipo de planta era, ¿no? Hay alguna que se parece mucho, pero el fruto la distingue.
Eso es lo que tiene que ver con un creyente. Cuando implanta la palabra de Dios y produce cambios en nosotros, los resultados estarán a la vista. Así que va a producir esto. Ahora, ¿qué pasa cuando nos enfrentamos a las personas? ¿Cómo actuamos con una persona u otra? Santiago hace el ejemplo de que en la congregación entraba una persona rica, con mucho dinero, con un buen anillo y demás. Entonces decían, ven, siéntate en los mejores lugares, ¿no? Y a otro que era pobre, siéntate en el fondo tú, ¿no? Como que hacían mucha diferencia en esto, parcialidad, acepción de personas. Y Santiago dice, hermanos míos, esto no puede ser así. Porque para el Señor, ¿no? El amor de Dios no se mide por la posición social, no se mide cuánto dinero tienes, qué títulos tienes. No, el amor de Dios está derramado en todos sus hijos. Entonces, nosotros debemos aprender a no hacer diferencia como lo hace el mundo también, ¿no? Así que frente a las personas nosotros debemos actuar con imparcialidad. Todos somos iguales ante los ojos de Dios y eso debe manifestarse en nuestras conductas, ¿no? Ya el Señor nos dice ahí que también deberíamos saber que juicio sin misericordia se hará con aquel que no tiene misericordia y debemos tenerla para todo tipo de personas, ¿no? Bueno, también el Señor nos había hablado de esto, ¿no? Con algunas parábolas, para entender de que como nosotros queremos ser tratados, debemos tratar a otros. ¿A ti te gusta que te hagan diferencia? ¿No? Que elijan a otro antes que a ti, que feo que es eso, ¿no? Bueno, la palabra de Dios dice, yo no debo hacer eso tampoco. Debo tratar a todos de igual manera, ¿no? Y entender que todos merecen el mismo trato, el mismo, ¿cómo decir? El respeto a cada uno de ellos, ¿no? Y después, según las decisiones que tomen, pues serán las consecuencias que van a tomar cada uno, ¿no? Pero de mi parte, yo no puedo hacer diferencia entre hermanos. Tenemos que saber que todos estamos siendo guiados por el Señor. El Señor tratará a cada persona por lo que haga o no haga, pero no somos nosotros los que los vamos a justiciar, es Dios. Nosotros debemos actuar como hermanos, ¿no? Para ayudarlos a cada uno de ellos. Así que la fe frente a las personas lo que va a producir es imparcialidad. Entender de que cada uno de ellos, todos ellos, ¿no? Van a rendir cuenta al Señor, nosotros también, y que para Dios el amor de Dios no hace diferencia en cuanto al amor del Señor. Ahora, también, ¿qué pasa con la realidad? Cuando vamos a nuestra vida práctica, la vida de todos los días, ¿no? ¿Cómo actúa la fe verdadera frente a esa realidad diaria? Y Santiago dice, mire hermano, la verdad es que no puede ser la fe sin obras, ¿no? Porque si no, ¿puede salvar a alguna persona que solamente diga que tiene fe y no hay evidencia de eso, ¿no? Bueno, esta frase que usa Santiago, muchos la han tomado como un extremo de lo que dice el apóstol Pablo, por lo cual no es cierto. La verdad es que tanto Pablo como Santiago se complementan en lo que quieren decir, ¿no? Aunque uno dice fe sin obra es muerta y Pablo dice la fe solo es sin las obras es lo que necesitamos para ser salvos. Pero los dos están hablando de tiempos distintos. Así que es importante entender eso también. A ver, tenemos un ejemplo de Abraham, como lo dice Santiago, ¿no? Santiago también habla de Abraham, como también lo dice Pablo. Dice que Abraham fue justificado por la fe, por las obras también, cuando hizo el sacrificio, bueno, que no lo sacrificó, pero se llama el sacrificio de Isaac, porque por fe es como que ya lo hubiera sacrificado, ¿no? Pero fíjese que durante el tiempo, ¿no? No es la misma situación, porque la justificación de Abraham vino primero, ¿no? Aquí está, en Génesis capítulo 15. Y el sacrificio de Isaac, pasaron muchos años, ¿no? Y está recién en Génesis 22. Así que para ser salvo necesitamos fe. Y aquí está la justificación. Esto está primero, ¿ven? Esto es primero. Y lo segundo pasa aquí. Esto es segundo. Pero estas obras que están aquí, no eran para ser salvos, sino para manifestar que ya somos salvos. La justificación es solo por fe, no por obras. Dios no le pidió obras a Abraham para ser justificado y darle las promesas que tenía. No, fue por la fe, una promesa incondicional de parte de Dios a Abraham.
Así se la hizo. Después de ser salvo por la fe, después vino la circuncisión, el nacimiento de Isaac y el sacrificio. Por eso decimos que no es que hablan de cosas distintas, sino que el apóstol Pablo habla de esto, de la justificación por la fe, que no hace falta obra nunca para ser justificado. Pero Santiago habla de otra cosa, habla de que por la fe sí, la fe sin obra no es evidencia, ¿no? La fe verdadera tiene que manifestar obras. Y estamos de acuerdo en eso, porque es cierto, si uno dice que tiene fe, pero no manifiesta en su práctica nada de eso, entonces, ¿cómo es que puede tener fe verdadera? Por eso está diciendo eso Santiago. Ok, frente a lo que es la fe verdadera, frente entonces a la realidad, lo que tiene que producir es obras. Se tiene que ver, tiene que haber acciones. Exactamente eso nos quiere decir. Ahora, también la fe tiene que ser probada en otros sentidos. Y aquí también lo va a decir Santiago frente a la comunicación, o él habla simplemente de la lengua. La lengua es una figura retórica, decirlo, porque el problema de la lengua no es, puede que le corten la lengua y los pensamientos siguen en la cabeza, ¿no? Acerca de lo que uno quiere decir o no. Sino está hablando más bien de la comunicación en general. Y ahí dice, cuidado, no nos hagamos maestros porque podemos recibir mayor condenación. ¿En qué sentido? En que cuando tenemos que transmitir algo a alguien, ¿no? De parte de Dios, hagámoslo con cuidado, con reverencia, diciendo exactamente lo que Dios dice, porque vamos a ser juzgados por lo que digamos. Y eso también va para todo el pueblo de Dios. Todo lo que digamos, pues la verdad es que dice que va a ser traído a juicio y Dios va a analizar a ver todo lo que hemos dicho, si ha sido de edificación o de tropiezo a algunas otras personas. Por eso es importante cuidar. Acá Santiago dice la lengua. La lengua puede ser, dice, un mundo de maldad, puede estar inflamada, ¿no? Y dice que nadie puede controlar la lengua. Humanamente hablando, nadie puede controlar la lengua. La diferencia está en que uno pueda someter su lengua al Espíritu Santo, ¿no? Así que cuando el Espíritu Santo produce en nosotros control, entonces nuestra comunicación será diferente, vamos a edificar a otros, vamos a bendecir a otros. Así que cuando la lengua no está santificada, no está controlada por el Espíritu Santo, sino por nuestros instintos, por nuestra manera de ser, por nuestro carácter que no está sometido a Dios, entonces dice, es un miembro pequeño que es imperceptible, pero hace estragos. Dice, un fuego pequeño, es chiquito, pero hace grandes incendios. Después dice, es indomable, que es muy difícil de sujetar humanamente hablando. Dice, veneno mortal. Sí, es verdad que lleva a la muerte espiritual y mata a otros también, con lo que decimos. Y después dice, una fuente, ¿no? Que puede ser de bendición o maldición. No podemos hacer las dos cosas, dice Santiago. No puede ser así. Tenemos que ser de bendición. Así que la solución para la lengua es santificarla, ¿no? Santificación en el hablar. Así que cuando la fe se enfrenta a la lengua o a la manera de hablar, lo que va a producir es control del Espíritu Santo. Capítulo 3, desde el versículo 13 hasta 18, va a hablar acerca del entendimiento, el conocimiento, y llevado a la práctica se transforma en sabiduría, ¿no? Tomar buenas decisiones en cuanto a lo que sabemos, pues eso es lo que nos lleva también Santiago a hablar. Ahora, Santiago está diciendo que si yo tengo fe verdadera, entonces se tiene que evidenciar a ver si tengo sabiduría espiritual. Y la sabiduría, que es espiritual, Santiago dice, viene de lo alto. No, la otra sabiduría viene de acá, del mundo, ¿no? Da tres características de lo que es la sabiduría meramente humana. Y dice, primero es terrenal. Eso significa que está originada en cuestiones terrenales. Estas luchas que vivimos diariamente, de los celos, de la envidia, de las peleas, ¿no? Y de ahí surge a ver cómo uno puede sobrevivir, ¿no? Pisándole las cabezas a los demás. Pero después dice que también es animal. Animal alude a que es algo sensual, carnal, que solo busca la propia satisfacción, como pueden hacer los animales, ¿no? Y por último dice, también es diabólica, ¿no? Finalmente la mente es gobernada por el diablo si no lo gobierna el Señor. Es importante darnos cuenta de lo que está diciendo Santiago, ¿no? En cambio, la sabiduría que viene de Dios es una sabiduría muy diferente y da 6 aspectos de cómo debe ser
esa sabiduría que viene de Dios. Dice que es pura, después que es pacífica, que es amable, que es benigna, misericordiosa y buenos frutos. Es decir, se lleva a la práctica, ¿no? Actúa con justicia, de manera imparcial, genuina. Así que aquí fe verdadera, cuando nos enfrentamos al entendimiento, va a producir sabiduría, pero de lo alto, ¿no? La sabiduría de Dios, la que viene del Señor. Ahora también, otro aspecto, capítulo 4 del 1 al 10, va a hablar de la fe verdadera cuando se enfrenta al sistema de este mundo. ¿Cómo debe actuar, ¿no? El que tiene fe verdadera frente a cómo vive nuestra cultura. ¿Qué diferencia hay entre una cosa y la otra, ¿no? Bueno, Santiago dice, cuidado que también hay algunos conflictos entre los hermanos porque la sabiduría no es del Señor y esto hace que muchas personas buscan más lo que les da el sistema del mundo que lo que les da el Señor, ¿no? Entonces ahí empieza a haber una comparación entre ambas cosas y nos dice Santiago que la lucha del deseo carnal de todos los días, ese deseo que tenemos que no viene del Señor sino de nuestros propios instintos, de la baja naturaleza, del deseo de cometer algún pecado, entonces ese deseo carnal trae insatisfacción. La única manera que estemos satisfechos al 100% es que nuestro deseo sea espiritual y suplido por el Espíritu Santo en nuestra vida. Si no es así, entonces el deseo carnal, Santiago dice, vosotros codiciáis y no tenéis, ¿no? Es claro, la codicia lleva a buscar más y más y más y nunca parece uno estar satisfecho con eso. Dice, matáis y ardéis de envidia y eso dice, no podéis alcanzar. ¿Cuántas veces vemos esto, ¿no? En este sistema donde, matar puede ser de manera directa, pero puede ser también matar con la indiferencia, dejar de lado a otras personas con necesidades, ¿no? Luchar por uno mismo, ¿no? Tener envidia de lo que tiene otro, y eso no logra satisfacción, porque no pueden alcanzar nunca, ¿no? De cumplir todos los deseos y objetivos que hay en esta vida, porque siempre hay uno que tiene un poco más, ¿no? ¿Te compraste un buen celular? Mira, vas al trabajo y alguien te dice, ese es viejo, yo ya tengo otro nuevo. Y uno dice, no puede ser, ¿no? Porque es justamente esto. Aparece la envidia y nunca se puede alcanzar lo que uno quiere. Dice, combatís y lucháis. Ay, sí, eso se ve continuamente en este mundo, ¿no? Las luchas, ¿no? Para poder ser mejor que el otro, alcanzar mejores cosas y demás. Y dice, no tenéis lo que deseáis. Nunca se satisface el deseo de una persona carnal. Siempre está allí, nunca está contento con esto. Y dice, pedís y no recibís. E inclusive, algunas personas con este deseo carnal van y le piden a Dios, que Dios les satisfaga, ¿no? Lo que ellos quieren, y dice, no reciben nada. Entonces, claro, decir, ¿qué pasa Dios? ¿Cómo que Dios no me responde, no? Yo me acuerdo una vez estar hablando con un muchacho que me decía, ¿y para qué está Dios entonces, no? Si no me responde todas las necesidades que tengo. Y uno dice, a ver, ¿para qué está Dios? Vamos a hacer la pregunta, ¿para qué estás tú? Dice la Biblia que tú existes para darle gloria y honra a Jesucristo. ¿Estás haciendo eso? Bueno, de lo demás se encargará el Señor, pero primero nosotros tenemos que buscar el reino. Bueno, la causa que dice Santiago es, no pedís. ¿Cómo que no pedís? No pedís como se debe. No estaban pidiendo correctamente, ¿no? Si yo estoy orando, Señor, mata a mi vecino, y el Señor dice, no estás pidiendo bien, ¿no? Estás pidiendo algo fuera de mi voluntad. Entonces, tenemos que saber cómo pedir. Y además dice, pedís mal para vuestros deleites carnales. Es directo Santiago. Gracias a Dios por personas como Santiago, porque nos dicen las cosas de frente para que nosotros podamos reaccionar y decir, hoy sí, no estoy bien, tengo que cambiar eso, no puede ser que sea así. De esa manera podemos entonces crecer. La fe tiene que pasar por estas presiones del mundo para saber si realmente es fe verdadera lo que nosotros tenemos en el Señor. Ojo que Santiago dice, cuidado, almas adúlteras. Almas adúlteras, ¿qué significa eso? Que un alma puede estar, por un lado, con Dios en algunos aspectos y por el otro lado con otros ídolos, como el ídolo de la riqueza, del consumismo, del placer, del hedonismo, el narcisismo. Todos esos son dioses actuales, ¿no? Y si uno está mezclando dioses, ¿no? A veces el Señor y otra vez es esto, dice alma adúltera. Y dice que las almas adúlteras no tienen relación realmente con el Señor porque
y además el peligro es que van a ir a la apostasía, vuelven a la vieja vida y demás, y esto es justamente lo que trata de hacer el mundo. Así que aquí dice Santiago que no se olviden que el Espíritu Santo los anhela celosamente. Y ese celo del Espíritu es, no te metas ahí, tú eres un hijo de Dios, tú tienes mejores cosas que pensar, por mejores cosas que luchar, no por lo que están haciendo este mundo, ¿no? Entonces el Espíritu Santo nos pone en dirección, en perspectiva correcta, nos hace mirar al Señor Jesucristo. Si nos hemos desviado, si nuestro corazón está en adulterio espiritual, Santiago dice, acérquense a Dios, arrepiéntanse, humíllense y sométanse a Dios, y Dios entonces se acercará a ustedes, ¿no? Si nosotros nos acercamos a Dios, ahí siempre estará el Señor. Así que nos enseña que cuando la fe se enfrenta al mundo, va a producir sumisión a Dios. El que tiene fe verdadera, cuando tiene las presiones de este mundo, va a depender de Dios. ¿No? A ver qué dice el Señor frente a esto. No voy a tomar ninguna decisión apurada. A ver qué me dice el Espíritu Santo. No vaya a hacer cosas que tome decisiones fuera de la voluntad de Dios y ya sé qué consecuencias negativas me puede llegar a venir. También la fe va a enfrentarse a la murmuración. ¿Has sabido lo que se trata de murmuración? Cuando se habla así bajo para que no se entere nadie, ¿no? Y estamos hablando mal de otras personas. La Biblia lo llama murmuración. Y la verdad es que no debemos murmurar. Para Dios es un pecado gravísimo porque separa a las personas, separa a familias, separa una iglesia, separa a la gente que pueda ser bendecida por otra. Es terrible la murmuración. Y es un engaño del diablo creer que hay cierta satisfacción en murmurar de otro sin que otro se entere. Terrible. La verdad es que Dios trae castigo. En el pueblo de Israel siempre castigó cuando había murmuración. Así que bueno, cuidado porque hay una buena exhortación aquí. No hables mal de ninguna otra persona. No hables mal, a menos que tú tengas que enfrentar a esa persona que ha hecho algo contigo. Pero si tú le hablas a otro mal de esa persona, yo creo que él tendría que hacerlo de diferente manera, se equivoca en esto, ¿no? Y tú no se lo dices a la persona, estás murmurando, estás pecando contra Dios, porque también ellos le rendirán cuenta a Dios. Entonces es importante esto porque nosotros no estamos para juzgar a las personas. Nosotros los amaremos, los ayudaremos, les daremos consejo y después la última palabra la tendrán ellos con el Señor. Así que cuidado con esto porque bueno, la fe verdadera se va a tener que enfrentar a la murmuración. ¿Qué haces cuando estás frente a una murmuración? ¿Cortas esa situación? Dices, esto no es bueno, vamos a cambiar la manera de hablar. Pues el que tiene fe verdadera, cuando se enfrenta con la murmuración, lo que va a hacer es transmitir palabras de edificación. Edificación a otras personas, exhortación a alguien si está pecando, ¿no? Para edificar al cuerpo de Cristo, porque eso es lo que nos dice la palabra de Dios que debemos hacer. Cuando nos enfrentamos a la autosuficiencia, la fe va a ser probada también, porque va a haber esa prueba, esa tentación de manejarnos por nosotros mismos, ¿no? Autosuficiencia. Aquellos que dicen yo voy, hago, deshago, este es mi plan, y no consultan nunca con el Señor. Y Santiago dice, sería lindo que por lo menos digan, si Dios quiere, vamos a hacer esto, ¿no? Es decir, si Dios quiere está implicando de que Dios tiene el control de todo mi ser. Yo puedo planificar, pero la última palabra la tiene Dios en lo que voy a hacer. Y es importante vivir de esa manera, no ser autosuficiente. El autosuficiente está fuera de la voluntad de Dios. El que es autosuficiente no puede depender de Dios, no puede depender del Espíritu Santo, porque se cree superior inclusive a la voz del Espíritu Santo. Por eso Santiago dice, no, tenemos que volver otra vez a esa relación con el Señor, a darnos cuenta de que Dios es el que tiene los planes. ¿Acaso nosotros podemos saber cuánto vamos a vivir? No, si en un accidente podemos perder la vida o puede pasar cualquier otra cosa y estamos de un día para otro en la presencia de Dios, si es que le hemos recibido a Cristo en el corazón, ¿no? Así que esta vida es incierta, tiene mucha incertidumbre, es muy frágil la vida humana, la verdad, y que debemos nosotros saber que si Dios quiere haremos las cosas, ¿no? Vamos a depender del Señor en todo momento, ¿no? Y bueno, así que cuando esta fe verdadera se enfrenta con la autosuficiencia, lo que va a seguir haciendo es depender de Dios. No, dependemos del Señor, no de nosotros. ¿Sí? El Señor nos va a ayudar para hacer todo lo que tenemos planificado, pero la última palabra siempre la tiene el Señor.
Luego el capítulo 5, entonces nos va a hablar acerca de la venida de Cristo y cómo accionar frente a esa venida. Así que frente a la venida del Señor, sería en el capítulo 5, cómo poder actuar de esa manera. Y ahí nos habla de la temporalidad de las riquezas. Si nosotros nos enfocamos en ser ricos, en tener abundancia de bienes, todo esto se queda, todo esto se pudre, se echa a perder, ¿no? Dice eso, la polilla, el moho corrompe muchas cosas. Y debemos entonces enfocarnos en lo que es eterno, lo que no se pierde nunca, ¿no? Y además los ricos dice que estaban oprimiendo a los pobres, ¿no? De una manera muy drástica, dura, no le estaban dando para sus beneficios. Y saben que las personas que son así van a tener que rendirle cuenta al Señor, porque la verdad es que los trabajadores merecen un buen trato, merecen su paga y demás. Y si alguien no hace esto, la verdad es que es injusto delante de Dios y Dios tratará con esa persona, ¿no? Por eso, frente a los hermanos que estaban en esa lucha y estaban siendo oprimidos, le dice, bueno, sepan que el Señor va a venir y tenemos que tener paciencia. ¿Hasta cuándo? Hasta la venida del Señor, ¿no? Esa paciencia tiene que crecer en nosotros. Tenemos que saber que el Señor un día va a venir y Él va a ser el que va a poner cada cosa en su lugar y va a ser un reinado de justicia de Cristo, realmente. Mientras tanto, pues tenemos que tener paciencia porque, mira, la verdad es que al mundo como está no lo cambiamos nosotros. Mira cuántas veces la iglesia habrá dicho, vamos a cambiar al mundo, pero políticamente, económicamente, no, la iglesia nunca va a hacer eso. La iglesia lo que tiene que hacer es un cambio espiritual radical. Las personas tienen que cambiar espiritualmente, porque cuestión política, social y lo demás es cuando Cristo venga a reinar aquí en la tierra. Antes imposible, no se puede hacer. Pero la iglesia está como un agente de Dios para transformar este mundo espiritualmente, donde el Señor sea empezando allí en el corazón de cada uno, el rey de su vida, para que después cuando venga a reinar, pues sea directamente también a nivel político, social y económico en todo el mundo, ¿no es cierto? Bueno, hay muchas lindas expresiones aquí. Habla, por ejemplo, el juez delante de la puerta, hablando de esperando a que quiere hacer justicia mientras hay mucha revolución en el pueblo, ¿no? Pero cuando hay silencio y hay respeto, entonces el juez comienza a actuar con su justicia. Y así es como el juez está delante de la puerta esperando que nosotros le demos el momento para que él haga su justicia. Está diciendo que muchas veces debemos pasar por momentos de sufrimiento, momentos de angustia, no todos son momentos dulces, la verdad, en el camino del Señor. Dice ahí, has visto la paciencia de Job, ¿no? Que después el Señor fue compasivo, pero claro, tenemos bienaventurados a los que sufren. Es verdad, siempre vamos a tener que pasar algún tipo de sufrimiento. El Señor ha prometido estar con nosotros, ayudarnos y levantarnos siempre, pero recordar que debemos ser pacientes para con el Señor durante todo este tiempo. Mientras tanto, ¿no? Si esperamos al Señor, hablemos la verdad. Dice aquí Santiago que no nos metamos a hacer juramentos, porque ya el Señor ya nos había dicho que no juréis ni por el cielo ni por la tierra, sino vuestro sí sea sí, vuestro no sea no. No debemos jurar porque no necesitamos jurar. Y además también a veces se jura por el nombre de Dios, y eso es peligroso porque no podemos tomar el nombre de Dios en vano o para cosas triviales, ¿no? Por eso está diciendo esto, ¿no? De que nuestro sí sea sí, nuestro no sea no. También habla de necesidad dentro de la iglesia, ¿no? Una iglesia que siempre cantaba al Señor, adoraba, también oraba por sanidad, ¿no? Aquí estaba diciendo que si hay alguien que está enfermo, úngenlo con aceite, los ancianos de la iglesia, oren por él y el Señor lo levantará. Entonces está hablando de que no que la sanidad está en el aceite, sino que el aceite es símbolo del Espíritu Santo, y al aplicarlo a un enfermo, entonces recuerda esto, ¿no? Que la gloriosa presencia del Espíritu Santo está allí, y el Espíritu Santo es el que tiene el don de la sanidad para sanar a alguna persona. Por eso es recordar esa obra del Espíritu Santo, entonces se ora por el enfermo y creyendo que el Señor es el que lo sanará. Amén. Por último, dice también que mientras esperamos la venida del Señor, pues también tenemos que estar atentos si hay algún hermano que se empieza a extraviar y se va de la verdad, se va a la apostasía, que podemos nosotros
dejarnos usar por el Señor hasta que la persona tome su decisión, ¿no es cierto? Y que uno puede ayudar para que esa persona, ¿no?, sea libre de la apostasía, ¿no? Por eso nos habla de cuidarnos entre nosotros, hermanos, ser guarda de nuestros hermanos, no hacer como Caín, sino preocuparnos unos a otros para poder crecer, desarrollarnos mutuamente, sanos espiritualmente, edificados en la palabra, y de esta manera podemos nosotros saber que el Señor estará trabajando en nuestra vida. Muy bien, amén, muy bien. Y no te olvides entonces que Santiago va a hablar de fe verdadera. Te va a inspirar a fe, te va a decir que la fe va a pasar por muchas situaciones que pueden ser difíciles y otras no tanto, pero va a producir evidencia de que Dios está tratando con tu vida. A ver, si nosotros hacemos un repaso, en vez de hacer verdaderos y falsos, hoy vamos a hacer un emparejamiento, ¿no? Vamos a poner el numerito que corresponde a cada uno de ellos aquí, ¿no? Por lo que hemos hablado ya en clase. Cuando decimos, cuando la fe verdadera se enfrenta a las pruebas, ¿te acuerdas qué era lo que producía? Si recuerdas todas las cosas que están aquí, ¿no? Te vas a encontrar con que madurez, era lo primero que habíamos hablado, ¿no? Así que decimos madurez, sí, correcto, ahí está. Entonces, produce madurez. Cuando la fe verdadera se enfrenta a las tentaciones, ¿qué producía frente a las tentaciones? Ahí está, a ver, número 4, produce firmeza. Muy bien. Cuando la fe verdadera se enfrenta a la palabra de Dios, a ver, ¿recuerdas de todo lo que hemos hablado? A ver, el 7 y el 4 ya lo quitamos, ¿no? A ver, ¿qué nos queda ahora? Frente a la palabra de Dios, ¿qué produce? El número 3, frutos. Ahí está. El número 3 produce frutos. Si vamos a enfrentarnos a las personas, recuerda que hablamos acerca de la parcialidad, ¿no? Cuando tenemos fe verdadera, entonces frente a las personas, ¿qué produce? ¿Qué tenemos aquí? Si es, acá está el 6. Entonces decimos esto mismo, imparcialidad. Todos los hermanos son iguales, ¿no? Así debemos actuar. Frente a la realidad dice que vamos a producir obras. Ahí está. Recuerda que la fe sin obras es muerta. ¿Qué pasa con la lengua? ¿Qué produce frente a la presión de la lengua, ¿no? En nuestro lenguaje, en la manera de hablar? Cuando tenemos fe verdadera, ¿qué produce la lengua? ¿Qué nos queda aquí? A ver si tenemos ahí, nos dice el 2, control del Espíritu Santo. Estaremos controlados. Frente al entendimiento, hablamos de la sabiduría de este mundo o la sabiduría de lo alto. ¿Qué va a producir entonces el entendimiento si hay fe verdadera? El 1, aquí está, sabiduría de lo alto. Bueno, ¿qué pasa frente al mundo, a este sistema del mundo corrompido? Cuando tenemos fe verdadera, ¿qué va a producir en nosotros, en nuestra vida? ¿Te acuerdas? Era el 8, ahí está, sumisión a Dios, dependencia del Señor. Y si hay murmuración, ¿cómo actúa el que tiene fe verdadera? ¿Qué produce esa fe verdadera en la persona? Bueno, recuerda, el número 10, ahí está, palabras de edificación. ¿Qué pasa si la fe se tiene que enfrentar a la autosuficiencia? Pues bueno, solo quedan 9 y 11. Evidentemente queda mejor el 9, ¿no es cierto? Muy bien, así que es 9. Y por el último, la venida del Señor produce esperanza. Ahí lo tenemos, muy bien. Así que hemos hecho un buen trabajo aquí. Muy bien, bueno, quedémonos con el versículo, un versículo final de Santiago, que dice, someteos pues a Dios, resistid al diablo, y huirá de vosotros. Acercaos a Dios, y Él se acercará a vosotros. El Señor siempre está atento, el Señor siempre está ahí para bendecirnos, guiarnos, ayudarnos, perdonarnos, pero tenemos que acercarnos a Él. Eso es lo que está esperando el Señor para actuar. ¿Por qué? Porque nos ha dado un libre albedrío. La decisión para que Dios obre en nuestra vida es nuestra. Tenemos que tomar esa decisión. Dios no va a forzar a nadie. Está esperando que cada uno le dé el corazón y tome decisiones espirituales en Él. Así que recordemos esto. Y si estamos siendo atacados por el diablo, tenemos que resistirlo en el nombre del Señor y Él va a huir. Así que tu fe verdadera se mantendrá firme, ¿no? Y sabrás que hay victoria espiritual siempre en el Señor. Oramos por esto. Gracias te damos por el libro de Santiago. Gracias por
apuntarle a la fe verdadera. Señor, aquí está nuestra fe y queremos que nuestra fe sea genuina, una fe que viene de ti, una fe que depende de la palabra y es guiada por tu Espíritu Santo. Ayúdanos, Señor, frente a todas las pruebas y dificultades y todas las cosas que tienen que estar sometidas. Ayúdanos, Señor, para que siempre encuentres fe verdadera en nuestra vida y eso produzca fruto, haya resultado. Gracias por tu palabra, que sea viva y eficaz en nosotros, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Que el Señor te bendiga ricamente.